Hola, bienvenidos a este nuevo video donde hablaremos acerca de los distintos tipos de gráficos o la forma de graficar los datos a nivel estadístico. Y es que antes de iniciar directamente con ver los gráficos, hablaremos un poco de por qué esto es tan importante. Pues bien, los datos por sí solos, la información que nosotros vamos recolectando en nuestra institución, en el colegio, en la empresa, en la investigación que estamos desarrollando, no se analiza de forma individual. No se suele hacer un análisis por cada sujeto, por cada participante. Imagínenlo, en un colegio recolectamos información de 300 niños. Probablemente el análisis para cada uno de los 300 es útil, pero es supremamente difícil y desgastante. Y lo que queremos casi siempre es encontrar la generalidad de esos datos. Saber cuál es el curso donde hay mayor ansiedad, mayor depresión, cuál es el que tiene mejor rendimiento, cuál es el que está teniendo más problemáticas, y no un análisis por cada niño. Lo mismo lo podemos extrapolar a empresas, a colegios o a procesos macro de investigación que podamos estar llevando a cabo. Los datos no se analizan de forma individual, se hacen a nivel global, integrando todas las mediciones, todos los participantes, para encontrar algo que solemos llamar la tendencia, que básicamente es la forma en cómo el dato se comporta. Pues bien, tenemos básicamente dos formas de organizar esos datos, de ver esas tendencias o esos comportamientos. Una es a través de tablas, es una estrategia muy interesante, muy valiosa. Nos permite ver las frecuencias, los porcentajes, tener menos categorías. En vez de tener 500 niños, podemos tener 4 o 5 categorías, por dar un ejemplo. Pero a veces las tablas, por un lado, porque como son tablas, incluyen información que si bien es valiosa, a veces es difícil de comprender, o porque nosotros queremos visualmente tener una estrategia más fácil de manejar. Pues bien, tenemos entonces en estos casos los gráficos o los estilos de graficación. Precisamente buscan mostrar cómo se encuentran unos datos, cuál es la tendencia de los datos, de forma visualmente más sencilla. Revisaremos brevemente 6 estilos de gráficos, los más utilizados, no son los únicos, pero sí los que solemos utilizar con mayor frecuencia, que son los gráficos de barras, histogramas, polígonos de frecuencias, diagramas circulares o de sectores, Pareto y diagramas de cajas. Arranquemos entonces con los gráficos de barras. Un diagrama de barras o un gráfico de barras tiene una gran utilidad y es mostrar la tendencia de los datos, específicamente a la luz de las frecuencias absolutas, es decir, el número de medidas de sujetos, de participantes que se tienen en cada categoría. Notarán entonces, como ven en el gráfico a mano derecha de esta presentación, que tenemos una variable llamada estrato y queremos ver cuántos de nuestros participantes se encuentran en cada estrato. Esta es la utilidad del diagrama de barras. Cada barra entonces representa la prevalencia de casos o la frecuencia de casos en cada categoría. En este caso podemos ver que en el estrato 2 es donde más participantes tenemos, que estamos cerca hacia los 90 participantes en esa categoría, seguido por el estrato 3, por el 1 y finalmente por el estrato 4, y que en estratos 5 y 6 no hay participantes. Miren lo interesante, ya graficamos y vemos la tendencia de una forma fácil, sencilla y desde un carácter visual que es muy simple de interpretar. Ojo, si ustedes son observadores, las barras que tenemos aquí no se tocan entre sí. Y no se tocan porque el diagrama de barras se utiliza para variables cualitativas que son nominales u ordinales. Y como son nominales u ordinales, no hay una secuencia, no hay una continuidad entre ellas. Yo no sé en qué punto termina el estrato 1 y se toca con el estrato 2, sino que cada categoría es totalmente independiente entre sí. Por eso no se toca. Entonces recordemos diagrama de barras para variables nominales u ordinales. Tenemos otra alternativa, que es el histograma, que funciona exactamente igual que el diagrama de barras. La única diferencia es que este histograma sí
tiene las barras integradas o unidas. Si ustedes son observadores, aquí con esta variable de edad encontramos que las distintas barras sí se pegan entre sí, y eso ocurre porque sí estamos mostrando que hay una continuidad. Y como hay una continuidad, este tipo de histogramas o este tipo de gráficos se utiliza también para evaluar la prevalencia de casos o frecuencia, pero con variables cuantitativas. Peso, talla, estatura, edad, los puntajes en una cierta variable, ansiedad, depresión, rendimiento académico, son variables continuas, cuantitativas, y serían buenos ejemplos para hacer en histogramas. Diferencia entre barras e histogramas: las barras no están unidas, en histogramas sí, y el histograma se utiliza para variables numéricas y el de barras para variables nominales o ordinales. Tenemos una variación del histograma que es conocido como el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias cumple con la misma función, mostrar las tendencias con las frecuencias absolutas. Lo que pasa es que visualmente puede ser un poco más sencillo, y les decía que es una variante del histograma porque lo único que hacemos es trazar un punto en el centro de cada una de las barras y unir esos puntos. Ahí ya nos deja ver esa tendencia. Me voy a devolver un momento para que veamos este mismo gráfico, esta misma variable en histogramas. Mírenlo aquí, está esta barrita alta, luego baja un poco, luego sube. Y miren esta misma variable en el polígono de frecuencias. Si ustedes son observadores, me devuelvo nuevamente, es la misma variable con los mismos datos. Lo único que está haciendo es que el polígono de frecuencias nos muestra esa tendencia con mayor sencillez. Muestra entonces los segmentos con mayores y con menores proporciones de casos. Tenemos también el diagrama de sectores, otra estrategia para graficar muy interesante, pero a diferencia de los gráficos anteriores, este muestra el porcentaje de casos y no la frecuencia. El porcentaje de casos representa la cantidad representativa que tiene cada categoría en comparación con el total. Aquí tenemos un pastel, un gráfico circular, también conocido como gráfico de pastel, con la misma variable de estrato que analizamos hace un rato en el diagrama de barras, pero notarán que aquí está con colorcito, este en verde, que es el más grande, y estamos hablando de que el estrato 2, que es el que representa el color verde, contiene al 58% de los participantes. Tenemos en este color beige al estrato 3, que tiene al 36%, y finalmente tenemos el 4% en estrato 1 y el 2% en estrato 4. Este diagrama de sectores, como lo ven, habla del porcentaje de casos en cada categoría. No el total de casos, no de la frecuencia, sino el porcentaje. ¿Listo? Y lo llamamos gráfico de sectores o diagrama de sectores porque lo que hacemos es tomar una figura. En este caso el más conocido es el gráfico circular. Podemos tomar un círculo y lo dividimos porcentualmente según el peso de cada categoría. En este caso, el estrato 2 pesa el 58% de la totalidad de participantes y por eso tiene este porcentaje tan grande. Algunos autores hacen este tipo de diagramas de sectores con cuadrados, con pentágonos, con triángulos, con otro tipo de alternativas, pero digamos que el más común es con un circulito y por eso esto es también conocido como diagrama de tipo pastel. Y es precisamente por eso hacemos esta reflexión acá, que cada tajadita representa el tamaño de esas categorías según la torta. Decimos que tenemos un pastel completo y lo dividimos. Al estrato 2 le corresponde el 58% del total de la torta. Esa es la ventaja de este tipo de gráficos. ¿Cuándo podemos utilizar los sectores? Básicamente, cuando tengamos cualquier tipo de variables, tanto nominales, ordinales, de intervalo, razón, no importa que sean quanti o quali, siempre y cuando dos cosas, las podamos integrar, ¿listo? En términos de frecuencias para poder luego transformarlas a porcentajes, y cuando la variable no tenga demasiadas categorías. Aquí tenemos 4.
Podemos tener 5, 6, 8, 10, no hay mayor inconveniente allí, pero si ya empezamos a tener 20 categorías, 30 categorías, probablemente dividir el pastel va a ser más complicado. Se puede, no decimos que no, pero la recomendación es que se trabajen con categoría, con un número de categorías más reducido para que sea más sencillo de entender. Tenemos también el diagrama de Pareto que muestra, así como el de barras, el histograma y el polígono mostraban las frecuencias, y el diagrama de sectores o diagrama pastel que acabamos de ver mostraba los porcentajes, pues el diagrama de Pareto nos incluye los dos, tanto frecuencias como porcentajes en un mismo gráfico. Esto no es más que la combinación entonces de un diagrama de barras, que es el que podemos ver en la parte de abajo, con un polígono que va acumulando acá los porcentajes. Tenemos aquí abajo frecuencias y arriba porcentajes. Y lo que nos hace este gráfico es primero organizar las barras para ver cuál es el que tiene mayor prevalencia o mayor frecuencia y así sucesivamente, y luego nos representa los porcentajes con la línea de acá. Miren que este punto, acá este que estoy señalando, que es la mitad de la primera categoría, que es el estrato 2, encaja, me voy por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, con el 58%, por acá más o menos, de los datos. Entonces miren lo interesante, a mano izquierda tenemos recuento, número de casos, y a mano derecha, porcentaje. Si quisiéramos mostrar porcentajes y frecuencias al mismo tiempo, esta es la mejor alternativa. Y tenemos finalmente el diagrama de cajas, que tiene como principal utilidad mostrar la agrupación de los datos a la luz de 4 categorías o cuartiles. Voy a intentar mostrárselas. Aquí, desde donde empieza este cuadrito beige hasta la parte de abajo, el primer bigote que vemos aquí abajito, por eso lo conocemos también como diagrama de cajas y bigotes. Aquí se encuentran los participantes en el cuartil 1, el grupo con puntuaciones más bajitas. Luego tenemos el grupo del cuartil 2 que va desde el inicio del cuadro beige hasta esta línea de la mitad que viene a ser la media. Luego de esta línea de la mitad hasta donde termina el cuadro en la parte superior, cuartil 3, y finalmente en este espacio, cuartil 4. Pero no solo nos permite mostrar cómo se agruparon, sino que además observar valores atípicos. Si ustedes revisan bien, aquí nos aparecen dos bolitas y quiere decir que el sujeto o el participante o la medida número 79 y la medida número 94 o el participante número 94 tiene una puntuación extraña. En este caso estamos evaluando edad, por ende vamos a decir, mire, estos dos participantes tienen una edad atípica en comparación con los demás participantes. Lo mismo ocurre con este sujeto 143, que tiene una edad muy dispersa, muy atípica en comparación con el patrón esperado o con el patrón más regular de los datos. Esto es lo interesante de este diagrama, que nos muestra la agrupación, la tendencia, pero además cuáles son los valores atípicos. En conclusión, hemos revisado 6 tipos de gráficos: barras, histograma, polígono de frecuencias. Estos 3 se utilizan para evaluar frecuencias o prevalencias, diagrama de barras o gráfico de barras, especialmente frecuencias para variables nominales, histogramas y polígonos para variables cuantitativas. El diagrama circular me representa valores porcentuales. El diagrama de Pareto me incluye las dos, tanto frecuencias como porcentajes, y el diagrama de cajas me muestra la tendencia, además de los valores y los datos atípicos. Muy bien, eso ha sido todo. Espero que esta pequeña revisión haya sido útil para que podamos a futuro determinar cuál es el mejor tipo de gráficos que vamos a utilizar para el análisis de nuestros datos. Muchas gracias.